Y en verdad me da mucho gusto presentar a partir de hoy, cada viernes, a Javier Aranda, quien nos va a acompañar con una sección literaria o artística o cultural, porque se va a ir definiendo poco a poco, va a ir agarrando pues su propia magia. En verdad es un placer recibirte, Javier Aranda, en esta mañana de viernes y los subsecuentes viernes. Gracias por estar con nosotros, Javier. Bueno, gracias a ti, Omar, Patricia, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con su auditorio esos asombros que nos provocan los libros, la vida cultural, que siempre nos hace ver el mundo un poquito diferente. A ver, confiésanos, ¿qué has leído? Generalmente leo libros y este es un libro atípico porque en realidad es un catálogo. El tamaño, por fortuna, es el de un libro más o menos que uno puede llevar por todas partes. Sí. Y es el catálogo de Toulouse-Lautrec. Hay una exposición en Bellas Artes estupenda, basada en la colección que tiene el MoMA, que se hizo a partir del gusto de una de Abby Rockefeller, que era mujer de uno de los hijos de Rockefeller, que tenía un gusto muy fuerte por el arte. Ella fue, por ejemplo, la impulsora de Diego Rivera en Nueva York. Digamos que cuando se inaugura el museo, lleva a Diego, pero también ella es la principal coleccionista de Lautrec. Lo atrapa y ve en las posibilidades del cartel algo realmente estupendo. Y ahora tenemos la oportunidad de ver en Bellas Artes una muestra interesante de estos carteles que fijaron un París que era un país rudo, un París fuerte, bravo. El París que ahora conocemos pues, es muy diferente del siglo XIX, ¿no? Claro. Era en donde había una zona semirural donde la gente acudía a divertirse un poco y se mezclaban, digamos, los burgueses de entonces con la clase obrera. Entonces hay historias muy interesantes que se tejen a partir de la vida y la propia vida de Toulouse-Lautrec en esta zona. ¿Te gustó la exposición? No, me pareció estupenda porque sí te acerca a ese París, que es el concepto, digamos que París en esa época define lo que es la bohemia, la vida literaria, la vida cultural, y el mejor cronista que logra fijar ese París bohemio es precisamente Toulouse-Lautrec. Y lo hace de una manera extraordinaria. Claro, acabas de decir, traes justamente aquí al estudio un libro, Toulouse-Lautrec, y dices, es justo para leerlo. ¿Qué contiene este libro y cómo se diferencia una exposición? Obviamente no hay como ver la obra real, ¿no? En su tamaño natural, pero también se puede apreciar, se puede estudiar muy bien la obra de alguien, de un pintor, en un libro. Sí, como no, este libro, los catálogos en general tienen algunos textos que nos dan algunos nortes sobre una exposición. Este, por fortuna, tiene todo un estudio biográfico y cronológico de la vida de Toulouse-Lautrec en París. Nos ayuda a entenderlo y también nos ayuda a comprender por qué fijó imágenes poderosas que se quedaron en el imaginario, al grado que, por ejemplo, en 1891, dos de las primeras obras que hizo en forma de cartel, una es Le Moulin Rouge, pues la hace para publicitar ese lugar. Entonces, y además se convirtió en algo icónico de París, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Entonces llevan un carrito arrastrando con el cartel y la gente, más allá de enterarse del espectáculo que se tenía ahí, lo sigue porque está tan bien hecho que es francamente pues, admirable. Entonces se empieza a fijar imágenes y se da una relación ahí muy interesante porque todo personaje que toca Lautrec con su arte lo fija de manera poderosa en ese París bravo y lleno de fiesta, y ese mismo medio empieza a reconocer a Toulouse-Lautrec como un personaje muy importante. Ahora, también cada vez que tenemos la oportunidad de ir a una exposición, se nos despierta la curiosidad por conocer al artista, ¿no? La vida. Y la vida de Lautrec es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, decía muy bien Rafael Tovar, cuando se inauguró esta muestra, que así como Proust era un hombre de clase media que le interesó retratar a la élite, a los ricos del París de entonces o de la Francia de entonces, Toulouse-Lautrec era un conde, era hijo de condes, no era un burgués, era de clase de verdad acomodada, que se metió a los bajos fondos de París para rescatar muchas cosas. Y rescata de una manera muy digna, por ejemplo, la vida de las mujeres en esa zona que era muy difícil, en donde acudía la policía con su zona de moral pública para ver si llevaban ropa interior las bailarinas o no llevaban, y amonestarlas para que lo hicieran. Entonces es muy interesante lo que hace Toulouse-Lautrec a partir de la fuerte influencia que le causa, digamos, la gráfica japonesa, que con unos cuantos trazos
detienen el movimiento y la esencia de un personaje. Eso yo creo que lo hace de manera insuperable Toulouse-Lautrec, que además él tenía una devoción por el arte japonés, y hay varias fotografías incluidas en este libro en donde aparece él vestido de japonés. Él decía que además eran sus hermanos porque eran de la misma estatura, medía 1,52. Así es, un hombre que fue ícono de ese París de Montmartre, una zona alta de la ciudad luz, una zona marginada en sus entonces, donde, como decías, convivió con la gente obrera, fue amigo de Van Gogh, fue a retratar a Londres, a Oscar Wilde, pero que también él se volvió eso, una especie de rey Midas, de que todo lo que tocaba lo hacía famoso o le daba verdadera luz. Por ejemplo, a Jeanne Avril, que es una de las bailarinas icónicas de ese momento, que pues se hizo amigo, es decir, él formó parte verdadera de la esencia de ese París. Sí, se dio precisamente con ella, pues era como el amor de su vida, su amor platónico, y había una correspondencia fuerte porque ella reconoció desde el primer momento el genio de Toulouse-Lautrec y se dio una relación muy intensa en donde uno apoyaba al otro. Ella le pedía carteles para su próxima presentación y había como una retroalimentación muy rica, ¿no? Bueno, y esta exposición, Javier, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Es una oportunidad para invitar a la gente? No me puedes preguntar eso porque no sé. Bueno, lo investigaremos. Está ahorita en el Palacio de Bellas Artes. Realmente es un lugar al que tienen que acudir porque no siempre se encuentra esta colección. Esta exposición es más rica que la que presentó en los 80s el MoMA, en los 90s, porque incluye obras que recuperó el propio MoMA, que presta ahora Bellas Artes para que podamos acercarnos a Toulouse-Lautrec. Excelente, pues ahí está la opción. Hay que ir a Bellas Artes, ver esta exposición. Y también, pues sí, me imagino que ahí está este libro, ¿no? Ahí está este libro y este personaje se llama Aristide, era genial porque tenía un antro, digamos, y él tenía una política inversa a la de los cadeneros de ahora. Lo que hacía él es, veía a un burgués y decía, tú no entra. Y además de manera despectiva, no, sí, no. Y eso les gustaba muchísimo, ¿no? Oh, bueno, pues. Muy bien. Javier, es de verdad un gusto que estés aquí y te vamos a esperar con mucha alegría cada viernes. Gracias, Javier Aranda.